¿Cómo te afectó la crisis del 2001 en el ámbito laboral? Bueno, nosotros vimos, se redujo muchísimo el trabajo, se notaba menos, mucho menos poder adquisitivo. Nosotros de hecho vendemos alimentos de primera necesidad y bueno, se vio, mermó muchísimo la venta. De hecho sobraba mucha mercadería y demás. Bueno, a nosotros como obrero nos bajó el sueldo, cobrábamos por cajero y podíamos solamente sacar cierta cantidad de dinero, que eran 200 pesos en aquella época, y bueno, se nos vino para atrás toda la economía y el golpe al bolsillo de los trabajadores fue bastante duro. Por lo, se veía mucha gente pidiendo las estaciones de trenes y en todos lados, incluso en el negocio de Lo mamá. laboral propiamente, si bien yo y ella teníamos trabajo, a mí particularmente fue a través del pago de patacones, ¿sí? O también que, bueno, los pagos se fueron difiriendo en el tiempo, es decir, como cayó el sistema, eh, provocó que los pagos se fueran difiriendo. Casi yo he llegado a cobrar un mes posterior a lo que tenía que cobrar. A mí laboralmente me afectó porque me aplicaron el descuento del 13% por ser trabajadora del Poder Ejecutivo Nacional. También, digamos, nosotros cobrábamos entre el último día hábil del mes y el primero del otro, y hubo meses que nos pagaron el día 10 hábil, otro mes nos pagaron el día 20 hábil, o sea, nos pagaron de esa forma, nos iban pagando como podían. Y a la gente que en mi lugar de trabajo tenía horas extras, hubo 6 meses que no se las pagaron. En Patacones. Vení a Carrefour y pagá el 100% de tu compra en Patacones. Usted puede pagar sus impuestos nacionales y provinciales con Patacones Serie A o Serie B. Y en todas las compras que realice con su tarjeta de débito en Patacones, usted se beneficia con un 5% de descuento. ¿En qué medida, en qué grado te afectó la medida establecida por el ministro de Economía en ese momento, Cavallo, que se llamó el corralito? Bueno, a mí lo que nosotros notamos en el negocio es esto justamente, que la gente tenía mucho menos dinero para comprar, entonces compraban lo justo. Si antes compraban, no sé, 1 kilo de pan, venían y compraban con lo justo, con moneda, con lo que les alcanzaba, compraban 1/4 de pan, por ejemplo. A nosotros, más allá de la caída del salario que se produjo, el problema era que no podías sacar plata de los cajeros, o sea, tenías un cupo limitado para sacar por día y, por ejemplo, si vos tenías que pagar la boleta de luz y eran más de 200 pesos, vos no la podías pagar, o sea, tenías que ir a 2 o 3 veces al cajero para poder sacar plata, para poder juntar el dinero para pagar esas facturas. Después, en el resto no tuvimos grandes problemas. Nos afectó la medida establecida por Cavallo denominada corralito. El corralito lo que provocó es que justamente vos tenías una cantidad X de dinero para sacar que era muy poco, entonces no tenías efectivo para poder hacer compras. Claro. Sí, en mi caso, digamos, a mí no me agarró con dinero puesto en el banco, porque justo estábamos recién casados y toda la plata la habíamos gastado en comprar muebles y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos, el corralito por tener un depósito no me afectó directamente, pero sí el hecho de la limitación que podía sacar 250 pesos por semana máximo de cada cuenta. Desde hoy, rige el límite de 250 pesos por semana para el retiro de efectivo. El paquete de medidas fue decidido después de que Cavallo confirmó en Canadá que el FMI pedía una devaluación y que no ayudaría con dinero a la Argentina para evitar el default. ¿Estás de acuerdo con la frase que se vayan todos y por qué? En ese momento hay que ver el contexto. En ese momento sí, era lo que quería la mayoría de la gente, lo que queríamos la mayoría de la gente, porque era un gobierno que
no funcionaba, ni para nadie, en realidad. Entonces era el sentir popular el que se vayan todos, en ese momento, en ese contexto. Lo que pasa que después, bueno, se empleó para todo. Sí, era como un sentimiento generalizado, pero no era lógico. Que se vayan todos era de gobierno, era caos. Y eso no podía ocurrir nunca, jamás tiene que ocurrir. Porque, bueno, el hombre tiene que ser gobernado, no puede manejarse por sí solo, no puede haber Anarquía, sí, anarquía. lo contrario sería anarquía total. Claro, exactamente, y esos momentos era bastante anárquico todo. Las marchas, las revueltas que se armaban en la plaza o en los alrededores, tenía que tener todo una contención política de todo eso y alguien que te ponga esperanzas, no que se vayan todos, porque si se iban todos quedábamos a la deriva. Lo que pasa es que el sentimiento generalizado era ese, justamente era la desesperanza. Era mucha bronca. Era bronca y desesperanza, o sea, sin vistas a futuro. Ese era el sentimiento general. ¿Qué acontecimientos más se acuerdan sobre esa época? Y los acontecimientos que hubo en aquella época, yo me recuerdo, por ejemplo, de los saqueos, ¿sí? El cierre, la posibilidad de obtener depósitos. Básicamente la situación era una situación de colapso financiero. Yo lo que recuerdo fue que vos pasabas por los bancos y estaban todos los bancos blindados para que la gente no entrara a reclamar. Recuerdo también, llegando a Constitución, la gente saliendo de los supermercados con los carritos llenos por el saqueo. Y también lo que recuerdo de esa época y lo que a mí más me impactó fueron los 20 muertos en Plaza de Mayo por la represión policial que hubo. ¿Cómo vivieron los saqueos, ya sea desde su vida laboral como desde su vida personal? Yo trabajaba en La Matanza y una vez volviendo del trabajo, vi que en aquella época era el Auchan, el supermercado Auchan. Vi un montón de gente en la puerta y no sé si lo terminaron saqueando o no, pero sí vi un montón de gente frente a la puerta. Eso es lo que puedo recordar en cuanto al aspecto del trabajo, de ir al trabajo y ver esa situación. Y en la vida personal, sí, también lo mismo, ¿no? Eso. Respecto de los saqueos, a mí lo que... Y la tele, ¿no? Lo que se veía en la tele. Yo, bueno, más allá también de lo que se veía en la televisión, yo recuerdo ir al supermercado y que estaban custodiados por gendarmería. Ese es el recuerdo que tengo. Laboralmente no, a mí los saqueos no me influenciaron en nada, porque como trabajo en un edificio público, durante los momentos más álgidos que se vivieron, los edificios públicos estuvieron cerrados y a la gente se les dio asueto. Y recuerdo el coto de Temperley, que la parte de los vidrios del frente tenían todos apilados pallets por ese para que no, claro, tenían todos apilados pallets para que la gente no rompiera los vidrios y entrara. Yo lo que más recuerdo fue que estaba custodiado por gendarmería. Bueno, nosotros, ya te digo, al tener un negocio vivíamos con miedo todo el día. De hecho, yo recuerdo más de una vez a la tarde de sentir esto que decía papá, de escuchar, porque alguien decía, sí, vienen a saquear, como nosotros estamos cerca de un Carrefour, nos decían que venía una horda de gente a saquear, entonces nosotros teníamos que bajar la cortina por protección, por miedo, porque, bueno, igual en los comercios chicos no se daban los saqueos, pero bueno, pasaban la horda de gente y no sabías lo que podía llegar a pasar, entonces bajábamos la cortina un rato, hasta que pasaban y eso. Y después a la noche venís a tu casa y ves esas imágenes en la televisión y realmente eran muy tristes. Yo, por supuesto, la época de la dictadura no la recuerdo, pero bueno, esta época sí la recuerdo como algo así, era muy triste. Y la violencia que se veía era muy triste, la verdad. Y a mí, por mi parte, igual que mamá, con mucho miedo por la situación de ella, más que nada, ¿no? Por estar en el negocio y ver que era un descontrol, que no había nadie que ponga orden, o sea, la policía no existía, el ejército, no había nadie en la calle, solamente gente que iba y venía, y había gente que andaba boyando, porque se veía mucha gente en la calle andando
Pero desconcertado todo el mundo. Perdido. Desconcertado porque... O viendo qué pasaba en los distintos barrios, en los distintos lugares. Fue un caos, una cosa muy triste, como dice mamá. Y con mucho miedo, ¿no? Por las cosas, el futuro, las consecuencias, porque incluso claro, hubo comerciantes que no querían que entren la horda de gente y se ponían en el medio. Y bueno, me acuerdo de un caso de un chino que lo mataron, o sea, murió cuando le revolearon, no me acuerdo si era un banco, una silla, no me acuerdo qué cosa era. ¿Cómo describirían a la sociedad en esa época? A ver, era una situación angustiante. La sociedad estaba deprimida, triste y al mismo tiempo convulsionada. La sociedad estaba, yo digamos que iba a trabajar todos los días en el tren, lo que yo percibía era que la sociedad estaba empobrecida. Yo en esa época vi cosas que no vi antes en la Estación Constitución, por ejemplo, bebés chiquititos durmiendo en carritos de supermercado y que con papeles de diario le hacían de colchón, para que te des una idea. Eso es lo que vi. Y después, también en Constitución, gente comiendo de la basura. Ese era el reflejo de la sociedad que se veía. Yo creo que la desesperanza y la incertidumbre era lo peor. No saber al otro día qué iba a pasar. Sí, yo creo que pasó mucho por ahí. No creo que haya sido la gente agresiva, porque los hechos de agresividad que se dieron eran más que nada por la represión que había, que se dio más que nada en Capital. Después el saqueo era producto de la miseria que había, el hambre. No había forma de llevar un sustento a tu casa. El que trabajaba medianamente podía soportarlo, pero había mucha desocupación también. En los años de post-menemismo dejaron destruido al país y bueno, la gente estaba cansada, estaba con hambre, estaba desesperanzada y harta de vivir la misma situación a pesar de haber hecho todos los sacrificios que ya llevaba hecha la sociedad. Incluso en ese gobierno es cuando Patricia Bullrich junto con Cavallo y López Murphy le bajan el 13% a los jubilados. Imagínate, una situación de hambre ya para los jubilados y de Yapa le bajan el 13% de los sueldos. O sea, era una cosa muy fea de ver, ¿no? Y habían tomado medidas muy antipopulares. Entonces, bueno, la gente se cansó y la gente se rebeló. Se hartó y se rebeló. Porque, o sea, si bien primero eran focos así como más dispersos, aislado, sí, pero bueno, se fue llamando y se fue armando lo del 19 y 20 de diciembre, se fue armando. Igualmente hubo una convocatoria espontánea de la gente, sí. Porque la gente cuando vio que hubo un grupo de personas que salieron a protestar y salieron a pelearla, entonces se empezaron a unir. Y si la plaza, por ejemplo, la plaza estaba desbordada, a pesar de todas las vallas que le ponían, todo, que venían con las tanquetas, con los caballos a atropellarlos. Hay una imagen muy conocida que los caballos, la policía montada atropellando a las madres de Plaza de Mayo y todo eso. Pero bueno, entonces cuando la gente vio que había parte del pueblo que salía a marchar, en forma espontánea salieron todos a la calle. Por eso es eso que te decía, de acá andaba la gente bollando y no sabías para dónde iban. ¿Cómo viviste el desfile de los presidentes que se dio después de la renuncia de la Rúa? ¿Y hay algo que te hayas podido rescatar de alguno de aquellos mandatos? Fue muy triste para el país verse manoseado, porque era un manoseo permanente. Era un desfile de presidentes, ninguno quería hacerse cargo, los políticos se borraban todos, la cosa cada vez estaba peor y bueno, y el desfile de presidentes no era bueno ni para el país ni siquiera para, o sea, ¿qué te provocaba eso? Te provocaba que vos no podías mirar hacia adelante, porque si mirabas hacia adelante no tenía futuro, no había futuro de nada. O sea, yo lo que recuerdo, lo que más recuerdo de esa época es que fue un momento muy triste para todos.
muy triste para todos por esto, porque mirábamos en la televisión y era un día un presidente y a los 2 días era otro que decía una cosa y a los 2 días era otro que decía todo lo contrario, entonces era incertidumbre, eso generaba incertidumbre, eso provocó la violencia, y nosotros, por ejemplo, desde la parte del comercio teníamos mucho miedo justamente por el tema de esto de los saqueos y vivíamos con miedo y teníamos que cerrar más temprano, bajar las cortinas, bueno, no sé, eso es lo que recuerdo.